El fotógrafo italiano Secondo Pia no habría pasado a la historia de no ser por el notable descubrimiento que realizó sobre la más importante reliquia de la cristiandad. Me estoy refiriendo desde luego a la sábana santa, a la cual Secondo Pia pudo fotografiar, descubriendo que se trataba en realidad de un negativo de la imagen de Jesús después de haber sido crucificado. Secondo Pia pudo notar con este descubrimiento la verdadera pasión a la cual fue sometido, el verdadero calvario, porque pudo descubrir los detalles de las heridas y de todo lo que constituyó la pasión de Jesucristo. Te invito a que tú mismo conozcas la historia de la sábana santa y de las investigaciones realizadas sobre la más importante reliquia de la cristiandad. Del 12 de agosto al 22 de octubre del año 2000 se celebró la última ostensión o exhibición pública de la sábana santa en la Catedral de San Juan Evangelista, en la ciudad de Turín, Italia, donde esta reliquia ha sido custodiada desde el 14 de septiembre de 1578. Un lienzo que es considerado como una reliquia sagrada y que se presume habría sido la mortaja del Cristo y que ha resistido el paso de los años, desafiando al tiempo y a la ciencia. El mandilión o manto sagrado es un lienzo de lino de 4.37 metros de largo por 1.11 metros de ancho, cosido con espinas de pescado. Según los evangelios, habría sido utilizado por José de Arimatea para amortajar el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz, después de la crucifixión. Se cree que la imagen grabada en la superficie de este lienzo se habría impreso milagrosamente en el momento preciso de su resurrección, una enigmática imagen que representa a un hombre barbado que tiene todos los signos de la flagelación. En 1898, y después de una verdadera odisea histórica que la llevaría desde Jerusalén hasta Siria, Constantinopla y Francia, tuvo lugar la primera ostensión de la sábana santa en 19 siglos. Entre el 25 y el 28 de mayo, y con el propósito de obtener las primeras fotografías de esta reliquia, el abogado italiano Secondo Pia logró impresionar 2 placas en su enorme cámara fotográfica, descubriendo que se trataba de una imagen similar a la de un negativo fotográfico. Es decir, que por primera vez en la historia era posible contemplar una fotografía en positivo a tamaño real del cuerpo de Jesús crucificado. Este descubrimiento se iniciaran las... Sin embargo, y después de reiteradas negativas de la Iglesia, el primer reconocimiento científico oficial de la sábana santa se iniciaría hasta junio de 1969, en el que participaron hematólogos, expertos en arte antiguo y en textiles. Las conclusiones emitidas por este primer grupo de especialistas validaría por primera vez la autenticidad de esta importante reliquia. Después de estas primeras investigaciones, nuevos estudios se realizarían sobre la Santa Síndone a lo largo de los años. Sin embargo, la mayor cantidad de datos sobre esta reliquia proceden de los estudios que realizó a partir de 1977 un grupo de científicos dirigidos por el Dr. John Jackson, que era profesor de física de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Pero sería del 8 al 13 de octubre de 1978 que una comisión denominada STURP, dirigida por Jackson, establecería, entre otras cosas, que la imagen de la sábana santa contenía información tridimensional, careciendo totalmente de pigmentos de ninguna especie. Los estudios revelaron que la imagen no había sido producida por contacto con el cuerpo, sino por radiación, siendo esto un fenómeno inexplicable aún en nuestros días. La imagen de la síndone refleja a un hombre salvajemente torturado, flagelado y crucificado, con elementos usados en el inicio de la era cristiana, tales como los leptones que se usaban para tipo de tela, sobre todo el polen encontrado entre sus fibras, muy característico de esa región del Medio Oriente. Asimismo, la lanza y el látigo utilizado para flagelarlo eran casi exclusivos de tiempos de Poncio Pilatos,
y el tipo racial del hombre de la síndone es propio del grupo judío o semítico, que es al cual pertenecía el Cristo, según los evangelios. Otro detalle que llama la atención es que la sangre que se encuentra en la santa reliquia es del tipo AB, muy frecuente entre los hebreos y más bien raro entre otros pueblos. Pero a pesar de todos estos impresionantes resultados, hubo uno que fue motivo de enconadas polémicas entre la comunidad científica. La tela de lino del lienzo sagrado no correspondería al inicio de la era cristiana, sino más bien al siglo XIV, según los análisis del carbono 14. Sin embargo, estudios realizados en 1988 con métodos más modernos y con técnicas más sofisticadas revelarían que esta pieza de tela, en realidad, pertenecía al siglo I de nuestra era, con lo cual la autenticidad del mandilión parecería haber quedado completamente demostrada. En 1998 se celebró el centenario del inicio de las investigaciones científicas alrededor de la sábana santa. Para ello, en la Catedral de San Giovanni, en Turín, Italia, se celebró una nueva ostensión de esta reliquia, además de un Congreso Mundial de Sindonología, para revalorizar los estudios científicos sobre esta. Con motivo de este congreso, pudimos encontrar a algunos de los expertos mundiales más renombrados por sus análisis a la sábana santa. Estas son algunas de sus impresiones. It is. I was interested from the very beginning because I'm a professional photographer for 28 years now. And I saw the image for the first time many years ago, of course, and I looked at this and I thought, this is very interesting. And my curiosity as a photographer said, you should go and see this. And I remind everyone that I am Jewish. So I even said to one of my team members one time, I said, remember, I am Jewish. And he said, so is the man in the shroud. I said, oh, I hadn't thought of this. So I said, okay, I go. And so I went to Turin and I studied this. And after now 21 years, I still don't know how the image got on the shroud. And the shroud now is the most studied artifact in the history of man. And we still don't have an answer. I like a good mystery, and this is the best mystery. The fundamental point of the interest in the shroud is that if this is the burial cloth of Jesus, then that means this cloth was there at the very cornerstone fundamental event that started Christianity. This cloth would have been there wrapping the body of Christ at the moment of his death and resurrection. And so I think people instinctively realize this, and so they get interested in this because maybe we have here 2,000 years later an unprecedented window to sort of go into the tomb, as it were, if this is the true burial cloth of Christ, and then start to learn something about that event that we didn't know before. Sì, questa reliquia è un enigma perché l'immagine è un mistero. Noi sappiamo che sicuramente questo lenzuolo ha avvolto un cadavere, ma non sappiamo come questo cadavere ha potuto imprimere l'immagine di se stesso sul lenzuolo, e quindi questo è un mistero che affascina, anche perché la tradizione ce l'ha tramandato come lenzuolo funebre di Gesù. Noi sappiamo che Gesù è risuscitato, sappiamo che sul Tabor il suo volto brillò come il sole, e questa immagine impressa sulla sindone sembra proprio molto simile a un fenomeno di luce. Questo è molto interessante per noi, e indubbiamente il primo studio che mi ha interessato è stato quello dei pollini, perché io sono laureata in scienze naturali e quindi l'aspetto scientifico della sindone è stato quello più attraente per me. E poi man mano, mettendo insieme tanti elementi pro e contro l'autenticità, recentemente insieme all'ingegner Giulio Fanti di Padova abbiamo fatto un lavoro con questo ingegnere dell'Università di Padova. Abbiamo pensato di studiare queste affermazioni sulla sindone pro e contro. Ne abbiamo scelte 100 e abbiamo
fatto un calcolo di probabilità in base a quello che la scienza ha detto sulla sindone e viene fuori che è assolutamente autentica, la probabilità contraria è proprio infinitesima, quindi una volta saputo che questo lenzuolo è autentico su base scientifica, allora non dobbiamo soltanto pensare a contare quanto è lungo e quanto è largo, ma dobbiamo anche fare un salto ulteriore e meditare sull'uomo della sindone, meditare sulla passione di Cristo, meditare sulla sua morte per noi, e allora questo diventa da un oggetto di studio un oggetto di meditazione e anche un aiuto per la fede. Coinciden, ambas tienen que ser auténticas, porque no han estado juntas nunca, la trayectoria histórica es distinta, el único punto de contacto tendría que ser Jerusalén. Incluso estamos, eso es una investigación en marcha, estamos tratando de determinar la existencia de polen de Palestina en el sudario. Hay una muestra que ahora mismo no se puede asegurar con total certeza, pero que es muy posible que sea de Pistacia palestina, por ejemplo, que es una especie endémica de Jerusalén. La coincidencia de las dos telas solo tendría que estar sobre el mismo rostro y tendría que haberse producido en el mismo lugar. Ese lugar tendría que ser Jerusalén y esa persona tendría que ser Jesús de Nazaret. Cuando uno toca este tipo de cosas, cuando uno estudia este tipo de cosas, se da cuenta de que, bueno, la providencia nunca obliga a creer en nada, pero da pistas, y las pistas las tenemos que descubrir nosotros. Es impresionante que la libertad del hombre se respete hasta el punto de que tenga que ser el propio hombre el que tenga con su esfuerzo que descubrir realmente las cosas importantes. La ciencia aún no acepta oficialmente este documento histórico como una prueba de la existencia de Jesús. Sin embargo, para los creyentes, la sábana santa sigue siendo uno de los mejores elementos que demostraría que la historia relatada en los evangelios es verdadera. Este lienzo santo tiene impresa la imagen del cuerpo de un hombre salvajemente torturado. Sin duda alguna, una persona que habría sido crucificada. Un rostro que parece ser similar con el que históricamente se ha descrito como el rostro de Jesús, y las pesquisas realizadas en la historia del también conocido como Mandilión han permitido conocer en detalle no solo aspectos de las costumbres romanas en cuanto a las condenas a los criminales, sino también la gran pasión y el extraordinario sufrimiento que habría padecido Jesús el Cristo, el hombre a quien extraoficialmente la ciencia ha aceptado como la imagen retratada en forma milagrosa en la sábana santa. Porque como decía el Papa Juan Pablo II el 24 de mayo de 1998 en presencia de la Santa Reliquia en Turín, esta imagen intensa y de un dolor indescriptible es un verdadero reto a la inteligencia. Es un espejo del Evangelio, porque nos presenta a Jesús en el momento de su máxima impotencia y nos recuerda que en la anulación de esta muerte está la salvación del mundo entero. Como te has dado cuenta, 1978 fue un año fundamental en los análisis realizados sobre la sábana santa. La mayoría de los resultados concluyeron que se trataba de un lienzo verdadero, la mortaja de Jesús, el Cristo. Sin embargo, también a finales del siglo pasado, durante las dos ostensiones que tuvieron lugar en Turín, también se realizó el Congreso Internacional de Sindonología, un congreso en el cual estuvimos presentes y en el cual también se arrojaron importantísimas conclusiones en cuanto a este lienzo sagrado. Investigaciones y resultados que te hemos presentado con todo gusto en este número especial de Semana Santa de tu revista Evidencias de Fe.